¿Qué tal, mi gente? Vamos a esperar que la gente se conecte para empezar nuestra entrevista de hoy. Estamos un poco tarde, pedimos disculpas realmente por ese aspecto, pero tenemos una entrevista importante hoy. El medio ambiente requiere su espacio, hablar de la naturaleza también es relevante y a pesar de que nos encontramos en un confinamiento domiciliario, tenemos que hablar de las tareas pendientes en materia ambiental, esas políticas públicas y gestiones ambientales que requiere hacer la administración pública y también qué es lo que se ha logrado en materia de activistas ambientales en este instante. Hoy tenemos de invitada a Serena Bambas, activista ambiental y directora y fundadora del movimiento Mimar. Vamos a esperar que se conecte. Parece que ya. Vamos a ver. Vamos a enviar la solicitud. Vamos a enviar la solicitud con Serena. ¿Qué tal, Serena? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo Oye, estás? muy bien, bienvenida a la plataforma de contacto. Claro, no eres foránea en esta plataforma. Hemos contado contigo en materia de moderadora, de entrevistas, así que hoy eres la invitada. Me parece que contacto no solamente debe hablar de los temas económicos, legales, de los temas sociales, sino que también tiene que hablar del medio ambiente, porque el medio ambiente también importa, es relevante y sobre todo para las actuales generaciones tenemos que debatir del tema y sobre todo de que la gente piensa que el tema de la cuarentena afecta socialmente y económicamente, pero ¿dónde queda el tema ambiental? ¿Dónde queda el tema ambiental en la cuarentena? Entonces, el tema de hoy es problemas y políticas públicas ambientales durante la pandemia. Entonces, te tenemos aquí como invitada, así que, ¿cómo te encuentras? Gracias por la invitación. La verdad me siento muy honrada. Me gusta estar de los dos lados, poder ser la moderadora y también la entrevistada. Así que, bueno, ahora me toca a mí que me hagan todas las preguntas. Y tú sabes, tú tira que yo contesto. Ok, Eh, y bueno, ahora antes que me hagas una pregunta, porque si no se me va a ir como el hilo del pensamiento de algo que mencionabas, que sobre que aquí se tiene que hablar, se habla de justicia social, de economía. Las personas están como, a veces piensan que la justicia del ambiente o medioambiental está separada de la justicia social. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta que está súper correlacionado y son la misma cosa, solamente que desde otro punto de vista. Solamente para agregar ese pedacito, y pienso que sin justicia social no puede haber justicia ambiental. Ese es como creo que ese es el nuevo chip que tengo en la cabeza desde sí, las reformas electorales del año pasado. Me di cuenta que no servía de nada que yo fuera activista ambiental si no luchaba por todos los otros derechos que tenemos y que tienen los ciudadanos. Entonces, una cosa en realidad sí está totalmente ligada con la otra. Así que no son cosas diferentes. claro, es importante el tema de la justicia ambiental, por lo general siempre queda en el tintero y nos enfocamos en otras luchas y por lo menos que yo vengo de la experiencia universitaria, siempre hemos estado en distintas coyunturas, pero hemos dejado a un lado el tema ambiental. Claro, no hay que obviar de que hace unos años atrás, con el tema de la coyuntura del código minero, pues la Exacto. universidad dio ese aporte, ¿no? Pero sí ha faltado bastante tema de educación ambiental, a pesar de que hay esfuerzos individuales y algunos conatos de proyectos dentro de las distintas universidades. Pero quiero empezar a todo motor y sobre todo que el tema y el espíritu de esta entrevista es hablar de medio ambiente durante la cuarentena. Entonces, cuando empezó la cuarentena y la pandemia del COVID-19, hemos visto que en los distintos países que establecieron confinamiento domiciliario o cuarentena, pues establecieron estas medidas sanitarias, pero los distintos medios televisivos y noticiosos y también canales de YouTube demostraron que la imagen y el video del río con peces
los lagos como el de Venecia, donde la fauna regresó, vimos descontaminación en los climas, en el ambiente. Te hago una pregunta, ¿realmente el planeta Tierra y su recurso natural está respirando o sencillamente hemos visto pues un beneficio y el resto de los rubros ambientales todavía siguen siendo iguales o peores? Bueno, esa pregunta me lo han hecho muchísimo ahora en el tiempo de COVID, precisamente por estas imágenes que mencionas, que recorrieron, yo creo que todos los medios, en Instagram, todos, y las personas como que se alegraron, que en realidad sí se aclaró bastante lo que era el cielo, bajaron las emisiones de dióxido de carbono porque obviamente se redujo el tránsito, se cerraron todas las ciudades, se cerraron las fábricas y en la NASA, desde arriba, desde el espacio, sí se podía ver cómo se había reducido esta contaminación. Pero esto no duró mucho. Desde que reabrieron o hicieron la reapertura de las fábricas, se duplicó la contaminación y es porque las personas se olvidan que la tierra está toda viva, o sea, los árboles, o sea, el mismo suelo, o sea, todo respira, aunque tú no lo puedas ver. Entonces, de cierta manera, el mundo sí tomó un respiro, pero fue como que le salió de sorpresa de que la contaminación de una vez volviera al 100. Entonces fue como, yo digo, como una traición a nuestro planeta Tierra, porque en verdad yo pienso que esos meses, definitivamente, ya hablando ya más de la jerarquía de las empresas, estas muy poderosas, que son las que mantienen las fábricas, tenían que haber tomado esos momentos no solamente para reevaluar qué es lo que estaba haciendo la fábrica con la contaminación, pero decidieron ir a todo motor porque tenía que volver o sea, todos los 3 meses que estuvo off, tenían que hacer la plata, hacer los materiales. Entonces el problema también es el sistema que como que de cierta manera tiene una resistencia a volver las fábricas y a volver sus empresas más sostenibles. Entonces, para responderte tu respuesta, en realidad no. En realidad empeoró porque no solamente estamos contaminando el triple, porque los plásticos de un solo uso se han encontrado infinitos, máscaras, los guantes, porque ahora todo lo estamos usando dizque a domicilio, todo el mundo está pidiendo a domicilio, todo el mundo está entregando en FOM las comidas, en donaciones, todo el mundo está entregando todo en plástico porque tienen este miedo de que se van a contaminar o para proteger, y lo que no saben es que realmente estamos triplicando la basura y sobre todo con este material tan nefasto que es el plástico, porque el plástico es el contaminante número 1 de nuestros océanos, el contaminante número 1 de la alimentación, de todo lo que estamos alimentando. O sea, es un material muy grave. Así que para responderte en sí o no, en verdad no. Hemos hasta empeorado. Cosa que no nos dejemos llevar por esas fotos de las medusas en Venecia y el pájaro. O sea, que se haya mejorado en algún momento la atmósfera no significa que hemos avanzado en lo que es promover la reducción de plástico de un solo uso, que realmente es uno de los problemas más grandes. Sí, ok, interesante. No, y realmente estoy de acuerdo contigo, ¿no? A veces se generan matrices de opinión con una finalidad. Entonces yo siento que a esa matriz de opinión de que cuando tú ves el animalito, el venado caminando por la calle, un par de pandas, un par de pececitos en lugares, en ríos o lagos que no eran lo común, ya pensamos de que realmente el planeta Tierra está respirando y realmente tal vez en un camino o un rubro sí, pero el resto de los rubros de los recursos naturales, pues no. Entonces, de ahí viene otra pregunta. Ya que te me adelantaste con el tema de las bolsas plásticas, vamos a entrar todo lleno con ese tema. De hace un año atrás, pues se estableció una ley que ya está vigente, es ley de la República, para la reducción de las bolsas y en lo que es los agentes económicos, pues tienen que utilizar bolsas o reutilizables o de fécula de maíz. Mira, yo realmente, tú eres mi maestra en el tema ambiental y poco a poco estoy aprendiendo contigo. Y detrás de cámaras, pues tú me anunciaste que realmente es un cambio cosmético y que realmente no va a beneficiar o generar cambios profundos.
ya que si tú pides una bolsa de fécula de maíz de 5 centavos o 6 centavos, realmente eso demora y no es tan biodegradable como te lo pintan, ya que si tú lo dejas, si no lo tratas, sigue siendo una bolsa plástica ordinaria como el resto de las bolsas que se vendían anteriormente. Sin contar de que por lo menos en el plano legal y de consumidor, yo me quejo de que porque esa bolsa plástica me la tienes que vender si tiene el logo del supermercado. Entonces, si va a tener el logo del supermercado, es publicidad y yo no quiero pagar por publicidad. Pero claro, ahora estamos en el tema ambiental. Me gustaría que le explicaras a la audiencia si realmente este tema de la reducción de las bolsas tiene un beneficio o realmente un beneficio a medias. Ok, tú sabes que como a mí me gusta que las cosas sean blanco y negro, pero yo he aprendido en la vida que en realidad hay muchos matices entre el blanco y negro y están todos los grises. No puedo decir que no ha servido la ley 1 del 2018 que se aprobó el año pasado en el 2019. No puedo decir que ha sido una ley que no ha funcionado, porque aparte de que fui una de las creadoras de la campaña Chifea tu bolsa, o sea, no sería congruente que yo te diría, dije no funcionó. Lo que pasa es que en realidad el cambio sí ha sido muy cosmético. Yo no tengo pepitas en la lengua, tú sabes que yo voy diciendo las cosas como son. Y en realidad es porque la ley tiene algunos vacíos, como muchas leyes aquí en Panamá, que eventualmente hay que modificar. Pero el problema es que la bolsa de polietileno, que fue la que entró dentro de la ley, es la que se tuvo que quitar primero en los minoristas y del año pasado entró a los mayoristas. El problema es que empezaron estas bolsas que tú mencionas, las de almidón de maíz, de yuca, pero siguen siendo una bolsa, o sea, sigue siendo un artículo de un solo uso. Tú lo usas una vez y ya no lo usas más. Entonces, si tú compras algo y por 5 minutos lo cargas a la tienda, después ese cartucho tal vez lo puedas usar para botar la basura, pero ni siquiera funciona para eso porque esa bolsa de almidón de maíz no puede sostener los lixiviados, que son ese detestable liquidito súper tóxico que suelta la basura. O sea, que ni siquiera funciona para otra cosa, solamente para transportar. Entonces ahí entra el problema de que, ok, ahora retiraron las bolsas de polietileno, porque hay ciertos tipos de plástico y todos son ni quiero entrar en lo que son, pero ahora las personas están comprando las de almidón y en verdad la ley lo que quería era impulsar que se utilice la reutilizable, porque le puedes dar infinitas vidas. O sea, no es como una que solo la usas y después la botas, sino que si tienes una bolsa que vale la pena, que es de buen material, lo puedes usar hasta 1000 veces. Y eso es lo que buscaba la ley. Pero obviamente el problema es que cuando tú quieres hacer una ley ambiental aquí en Panamá, tú te tienes que sentar con las personas de las fábricas, los industriales, y se tiene que llegar a un acuerdo. Entonces no podíamos literalmente quitar todas las bolsas, porque por mí las hubiéramos quitado, pero obviamente los comercios saltaron, es que bueno, entonces ahora, ¿qué va a pasar si las personas no traen las bolsas reutilizables? Tenemos que dar algo que no tenga polietileno, que vienen siendo estas bolsas de almidón, pero siguen siendo contaminantes porque nosotros no tenemos la industria que se usa para descomponer, o sea, de compost, o sea, ahora están empezando a abrir algunas, pero nadie las recoge en la calle, nadie se las lleva y las llevas por este proceso químico para que se puedan descomponer. Entonces sigue siendo como un plástico de un solo uso. Así que en realidad yo digo que la ley vino más a crear conciencia al panameño sobre qué es el plástico. Muchas personas ni siquiera sabían que este material, que es tan dañino, que es tan contaminante porque proviene del petróleo, y obviamente si ya cualquier cosa que proviene del petróleo, como muchas cosas que nosotros utilizamos, ya es como una alerta roja, pero la alerta roja más grande es que nosotros usamos este material por menos de 5 minutos. Te pongo un ejemplo, una botella de agua. Tú agarras una botella de agua y si tú tienes sed, te la acabas hasta en un minuto. ¿Qué pasa con esa botella después? ¿Qué vida va a tener esa botella? Entonces muchos piensan, no, es que eso tú lo puedes reciclar.
pero es que eso no funciona así porque el plástico, hay tantos plásticos y la manera y la industria que recicla el plástico está tan saturada porque todos los días crean más que hay países que ya ni siquiera están recibiendo el plástico. Entonces, Sí. yo digo que la ley vino a como que a crear un tipo de conciencia, pero necesitamos empujar muchas más leyes para que se vaya reduciendo el plástico a un solo uso. Y hablando de eso, hay una que ya pasó en primer debate del Okay. diputado Edison Brose, cual fue muy Ujú. difícil los 10 artículos que entraron dentro de la propuesta. Y me acuerdo que eso Okay. fueron meses en donde se sentaban los ambientalistas y los sindicatos industriales. Y era una guerra de que sí, este artículo no, este artículo sí, tú no me puedes quitar los carrizos, tú no me puedes quitar los envases. Mm. Y obviamente nosotros los ambientalistas a veces somos muy pasionales y queremos hacer como borrón y cuenta nueva, pero tenemos que ser inteligentes y entender que nosotros no podemos quitar un producto hasta que pueda haber un sustituto que ayude a que el progreso no pare. O sea, que es como es como una batalla, como que estar en el medio, o sea, buscar el equilibrio. O Por sea, si supuesto. van a quitar el carrizo, que ya deberían haberlo quitado, está el sustituto de cartón, los de metales, o sea, ya pueden quitar el de plástico. Y así, eventualmente, con los 10 artículos que hay, incluyeron los aros de cerveza, un pocotón de artículos, pero los más importantes, que son las botellas, que son el foam no entró ahí, porque eso es otro cuento, esos son los que tenemos que buscar, esos son los que tenemos que presionar, porque son los que seguimos encontrando en los mares, son los que seguimos ingiriendo. Aproximadamente 5 gramos de microplástico ingerimos todos los humanos a la semana, y eso es preocupante. Sí, es preocupante y estoy de acuerdo contigo en el aspecto de que esta ley generó un precedente muy importante en materia ambiental, pero no vamos a pensar que es la panacea o el curalo todo de la gestión ambiental. Hay muchos rubros y aspectos que quedan afuera. Hablando de esos aspectos que quedan afuera, hay algo que yo siempre he cuestionado y esto es una crítica sana, ¿no? De que muchas veces hemos enfocado las políticas ambientales y los activistas ambientales han enfocado en el tema del consumo como el problema mayor del medio ambiente, cuando las evidencias científicas nos demuestran que es las industrias, el La sector ganadería. empresarial y la Dígame ganadería, nombre y apellido, papá. y la La ganadería, y la ganadería. ganadería, y la ganadería, los máximos problemas que tiene el medio ambiente hoy por hoy, en materia de emisión de dióxido de carbono, en materia de contaminación, en De todo. materia de extracción de recursos naturales, etcétera. Entonces, te hago una pregunta y quiero que me sea lo más sincera posible. ¿Por qué se ha enfocado los esfuerzos? Y es bueno, no te voy a negar, en el tema del carrizo, en el tema del FUAN, en el tema que la bolsita que sacó el súper, pero cuando vamos directamente a tocar la llaga y vamos a hablar de lo que realmente afecta al medio ambiente, que es el sistema industrial y todos los químicos que echan cuando en el proceso de producción, fabricación, y en la ganadería, en el proceso de mantenimiento y de la agricultura, ¿no? Entonces, Así es, ¿qué amén. tú piensas que tenemos que hacer? Porque cuando yo veo las cifras y cuando yo veo la evidencia científica, yo digo, hey, yo creo que en cierto punto estamos mal enfocando la lucha y yo es cierto que cada paso que demos es bienvenido, pero si queremos hacer cambios sustanciales y no transversales, lo ideal es que hablemos de eso a pesar de que tenga un costo político o económico, ¿no? Exacto, ¿Qué tú ahí tú piensas le de eso? diste al clavo, tú le diste al clavo porque acuérdate que decir o hablar de estos temas que tocan la llaga de la economía, porque al final la ganadería, a pesar de ser esta industria que es la más contaminante, también es una de las industrias que más crea dinero. Entonces Sí, cómo no. estamos hablando no solamente de una industria que tiene muchos años, sino que se ha vuelto una cultura. O sea, aquí en Panamá y en muchas partes del mundo, si tú te vas a reunir con tus amigos y tú dices, oye, vamos a un asado, si tú tienes una fiesta, oye, vamos a matar una vaca. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros consumimos mucha carne
Ujú. consumimos todo, aparte que los lácteos, o sea, todos los quesos, la leche, también es otra industria que es igual de mal, pero tampoco se habla de eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tocas esa llaga, las personas se ponen ariscas, porque tú también estás tocando una llaga personal, porque nadie nace vegano, nadie nace entendiendo que esta industria está contaminando, pero muchas personas prefieren tener esta venda y decir, oye, ¿sabes qué? A mí no me importa, en realidad a mí me gusta mi carne y yo voy a mirar hacia otro lado. El problema es que piensan que como un cambio individual no va a ser gran vaina, pero en realidad en colectivo, si más personas empezaran a reducir su consumo, a entender que no solamente daña el medio ambiente, sino que daña o sea, en realidad hay estudios, y yo no lo estoy inventando, no soy doctora, pero hay estudios que cómo impacta la carne en tu cuerpo. Entonces, hablando de medio Claro. ambiente, yo cada vez, y hay un documental que se los recomiendo muchísimo que se llama Cowspiracy, y literalmente Cowspiracy de conspiración, pero en realidad es la pura verdad, como cada vez que tratan de hablar o de enfocar la realidad de la ganadería, hay hasta personas y activistas que los han matado. Voy a poner un ejemplo, en Brasil han muerto más de 1.100 activistas que luchan contra la tala, la deforestación, y esta deforestación, el 80% de la deforestación del planeta es para la ganadería, para abrir campo a los campos de soya, que es lo que alimenta a las vacas. Entonces, tienes toda la razón, siempre se habla del plástico, se habla del transporte, pero entonces cuando tocamos la puerta y decimos, hey, o reducimos esto o buscamos una manera de que la ganadería sea sostenible, que en realidad, siendo muy honesta, es un poco difícil. Siempre hay que bajar el consumo que desde la industria revolucionaria, o sea, hablando ya, tú sabes, del concepto de cómo se está manejando la sociedad de consumismo, Claro, es ¿no? un Sí. problema, o sea, es un problema que la gente no quiere afrontar, y pienso que cuando ya sea muy tarde, entonces ya las personas van a empezar a entender de que en realidad la carne es algo que es el número uno contaminante, o sea, el proceso. Se necesita más de 500 litros por hamburguesa, nada más empezando por ahí. Así que en realidad cuando se quiere hablar de la carne se tiene que hacer muy mente abierta, sin juzgar a las personas. O sea, yo he reducido yo no como carne de res, pero yo he reducido a través de los años el consumo, porque no me siento congruente diciendo estas cosas y después bueno, me voy a comer un bistec, ¿me entiendes? Pero lo Ujú. importante es que uno empieza a hacer un scan de cómo tú vives tu vida. O sea, en realidad, si tú estás consumiendo, si tú estás consumiendo productos que tú sabes que en realidad tienen una cadena, y que el pasado de ese producto, porque todos los productos que tú tienes en la mano tienen un pasado, de dónde Claro. provienen. Ujú. Si tú estás seguro y tú sabes que ese producto en realidad está causando un daño, tú tienes que ser parte, tienes que ser un agente de cambio y decir, es que, oye, a mí me puede encantar la hamburguesa, pero en vez de comérmela 3 veces a la semana y mi bistec, voy a reducirlo a 2. O sea, es como buscar un balance. Aquí me están preguntando si incluye la gallina. Todo la industria de animales no solamente es muy cruel con los animales. Ustedes, mira, hay muchos documentales que a veces uno queda traumado y de una vez se vuelve vegano, pero es que la industria no solamente está sacando, sino que en realidad maltrata a estos animales, que muchas personas dicen que los animales no tienen alma, que no tienen corazón o lo que sea, pero sí tienen sentimientos. Entonces nosotros tenemos que entender que los seres humanos tenemos como un ego, o tenemos como pensamos que somos en la jerarquía de animales, somos los más altos, cuando en realidad Claro. no. Nosotros tenemos que convivir y coexistir con todos los animales que estaban hasta antes de nosotros. Sí, muy importante lo que afirma Serena, pero quiero hacer un entre comillas, ¿no? Es importante la reivindicación que habla Serena, pero hay que recordar que lo que se busca son alternativas. Y Alternativas. lamentablemente cuando se aborda este tema, Mm. por un tema de negación, automáticamente ejercemos resistencia. Y ojo, le estaba hablando con alguien que gran porcentaje de su vida ha sido carnívoro y que ahora que come vegetales,
no soy vegano ni para nada de ello, pero lo que sí es importante es encontrar alternativas. Lamentablemente no se quiere abordar, lamentablemente queremos llevar que el tema ambiental quede en el consumo y realmente el problema ambiental viene en la economía de los materiales, viene de la extracción y la fabricación y lo que es la ganadería y lo que es la agricultura en parte. Entonces, lo importante de esto es... Lo que hay que hacer es, como en todo, no solamente podemos esperar que las personas que están dentro del gobierno tomen acción. Nosotros como ciudadanos podemos proponer, muchas personas no saben que se puede proponer y se puede hacer estas propuestas si tú te unes con tu grupo o tienes esto, eso se puede elevar a que realmente tu propuesta se escuche. Una de las cosas que en realidad aquí se tiene que empezar a hacer es como enseñar otro método de agricultura y de ganadería que no sea tan invasiva. O sea, dejar atrás el hecho de que si tú quieres quitar la hierba de un terreno, ¿por qué lo tienes que incinerar? Si se sale de control y se va más allá, se puede dañar todo, o sea, se puede hasta quemar terrenos que no son tuyos. O sea, el punto es que nosotros tenemos que empezar a no dejar todo en manos de las personas que están dentro del gobierno y tenemos que nosotros leer, nosotros tenemos que ir a hablar con los ganaderos, con los ganaderos, con los que están en la agricultura. O sea, tenemos que relacionarnos para poder entender cuál es el problema, no solamente de la técnica que están utilizando, sino que entender de que ellos viven de esto y tú no le puedes quitar y pretender de que no, ya, lo que tú estás haciendo está mal, porque estamos hablando de que si hubiera una igualdad en todo, o sea, hay una igualdad en educación, una igualdad en toda la estructura del país, empezando por la ganadería, empezando por la educación, yo pienso que en realidad no hubieran tantos problemas como hay. Empezando porque no hay educación ambiental permanente en las escuelas. Eso tiene que ser una materia que está desde kinder hasta la universidad el último año y no se trata de que, es que voy a reciclar y es que voy a plantar un árbol. Estamos hablando que el medio ambiente es todo. Es el aire, es el agua, es como tú vas a enseñarle a tus hijos a que tú puedes sembrar para no tener que ser parte de un sistema que te quiere de sus dos, como decimos aquí, vender un tomate en un foam. Entonces, ¿tú cómo puedes ser tú cómo puedes ser la rebelión? Yo voy a tener mi huerto porque yo no quiero comprarte tu foam. Entonces, o sea, es como ser rebelde con el sistema porque el sistema a veces te impone esto y a veces ni siquiera es culpa del consumidor, porque el consumidor tiene que buscar su consumo, o sea, en realidad. Así que la educación ambiental es una clave importante para despertar conciencia, sobre todo con las generaciones que vienen subiendo, que son las que más van a sufrir este cambio climático. Sí, y sobre eso también quiero aportar algo, por lo menos como tú como especialista ambiental y yo desde una óptica legal tributaria, realmente hay dos ramas del derecho que me encanta, que es administrativo y tributario. Siempre en el sector agropecuario se dan beneficios, incentivos fiscales, se da subsidios estatales, y a cambio de qué? Por el mero hecho de que te dedicas a eso. Realmente eso no me dice nada. Entonces, por el mero hecho que los gobernantes que tenemos son también parte de la industria de la ganadería. O sea, sí, entonces voy a eso. Entonces, el sector ganadero y agricultor pide tecnología, pide subsidio, pide para competir y está bien, pero el Estado, ¿dónde juega su rol? De decir, bueno, te lo voy a dar, pero tienes que modificar tu sistema de producción. Sí, te lo voy a dar, pero tienes que eliminar lo que es el trabajo infantil. Te lo voy a dar, pero tienes que promover la tecnología y la innovación. Tienes que cambiar tus métodos de producción, etcétera. Entonces, no se hace y entonces estamos dando incentivos fiscales y subsidios estatales a un sector de la economía que sí, es importante, pero que tiene que aportar algo mucho más allá del mero hecho de que entregues tomates o que entregues zanahorias. Es un cuestionamiento que siempre me he hecho y lamentablemente cuando lo pongo en el tapete, hay gente que le genera ampollas, pero es verdad. Se ponen bravos. Realmente yo no estoy de acuerdo con otorgar incentivos fiscales por el mero hecho de que pagas impuestos o que generas trabajo. Que ese concepto es muy de la década de los 80.
realmente tenemos que buscar otras maneras y generar incentivos fiscales a lo que realmente beneficia a la sociedad, a la innovación, a la tecnología y a la protección del medio ambiente. Entonces, de ahí vamos a otra pregunta, Serena. Creo que está poniendo muy interesante la entrevista y quisiera hablarte entonces, ya abordaste el tema ambiental, educativo, y no lo vamos a tocar, pero sí es importante tenerlo en el tapete. Otro aspecto, y quiero rescatar lo que dijo Darwin. La gente habla del Amazonas y se preocupa por el Amazonas, pero Panamá tiene su Amazonas. Panamá tiene el tercer pulmón de América, que es el tapón de Darién. Entonces, con la cuarentena, las fotos en los distintos medios demuestran de que la tala y la deforestación de Darién no ha parado, increíblemente. O sea, todos estamos confinados, pero el movimiento de tala, el movimiento de extracción todavía continúa, sin ser parte de ninguno de los bloques, increíblemente. Entonces, así como activista ambiental, ¿qué tú piensas de esto y cómo afecta el tema de nuestro tercer pulmón, que siempre se ha dado un proyecto, lo estoy escuchando, ahora en las elecciones de APEVE, y todos los candidatos a APEVE han hablado de abrir el tapón del Darién? Entonces, ¿qué tú piensas de esto y qué tú puedes aportar a la audiencia sobre esta extracción descarada e institucional, parece, porque lo hacen y no hay consecuencias ni legales ni administrativas sobre el asunto? Ok, mira, saludos a todos mis compañeros activistas que están conectados. Saludos a Jorge, que casualmente trabaja por allá en Metetí Darién, que me lo encontré la otra vez, que fuimos a acompañar a las mujeres en Veragua UNAM, porque precisamente están hablando de eso. Qué bueno. Están deforestando y están sacando estas cantidades de madera, pero el problema es que muchas de estas talas se dieron esas concesiones, se otorgaron esos permisos en el quinquenio pasado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando entra este nuevo ministro y dice, yo no voy a otorgar ningún permiso en este año, o sea, fue como un año, no podía quitarle los permisos a los que ya le había dado el go. Entonces el problema es que ahora tienen como una lucha porque tienen que estar pendientes de cuáles son los espacios que en realidad tienen que estar vigilados, o sea, de cuáles son los que dieron en los permisos y cuáles no. Y el problema es que ellos siguen talando, siguen sacando de noche y eso ya está afectando el clima, ya está secando los ríos. Ya está, o sea, ya hay animales que definitivamente dejaron de vivir en esas áreas y están caminando hacia, o sea, están mudándose a los alrededores. Pero tú sabes que yo voy a mencionar, claro, no solamente el tapón es importante, sino que hay algo hasta peor que la deforestación, porque es la minera. Ilústranos. La minera trae no solamente extracción de recursos naturales, sino que aparte hace deforestación, o sea, son como 1000 problemas en uno. O sea, la minera tiene como miles de raíces de problemas. Entonces, aquí nosotros, bueno, todo el mundo sabe el cuento de Petaquilla Gold y de Minera Panamá. Ambos son empresas totalmente diferentes, o bueno, son diferentes, pero ¿cuál es el plan de ellos? Poder extraer de Cerro Petaquilla todos estos minerales. Lo que no saben muchas personas que piensan que esto viene que trae desarrollo, que puede traer algún tipo de desarrollo momentáneo. Es un desarrollo momentáneo, porque en realidad tú puedes estar recibiendo de este trabajo que se están dando en la minera, pero ¿qué pasa cuando cierra? ¿Qué pasa con los alrededores de tu comunidad? ¿Qué pasa con el terreno, con el río? Que en los ríos que hay en Petaquilla Gold al lado, las comunidades dicen que ni siquiera ya se pueden meter porque están contaminados. Entonces, ¿a qué costo tú vas a dejar que sigan sacando estos recursos de tu país? Porque esto no solamente nos afecta a los que viven allá, nos afecta a nosotros. Entonces, yo pienso que el problema también muy grande en Darién, pero yo pienso que lo peor es la minería, porque no escuchas mucho de la minería. Obviamente
muchos medios no cubren lo que está pasando, obviamente las personas de peso que están atrás de las juntas directivas de la minería son gente que obviamente tienen mucho poder y a veces hacen lo que les da la gana con la extracción Claro, de los recursos. y tienen vocería porque contratan a periodistas, tienen un excelente equipo de relaciones públicas, y no me voy a mencionar nombres porque no me va a gastar tiempo en eso, pero sí lo hay. O sea, el problema es que ellos venden la idea de que esto genera la actividad, Genera empleos, mueve mueve la pero economía. en realidad no. O sea, en realidad sí lo puede hacer por un momento, pero queda la tierra que no puede funcionar o sea, yo creo que eso es como cuando tú te cortas y tú no cierras bien la cortada, eso por debajo, eso todavía está abierto. Entonces, es un problema muy grande y el problema más grande es el silencio de las personas. El silencio tú leíste que la minera que está haciendo estragos, que el medio ambiente, pero tú no ves que eso sea un tema que se traiga a colación mucho. Es como que tú miras hacia el otro lado o el otro mira hacia el otro lado. Entonces, eso es lo que a mí más me preocupa, porque por lo menos tú sí escuchas, oye, que lo que está pasando en el Darién, pero ¿qué pasa con la minera? Nadie dice nada, o sea, es muy poco las personas que en realidad Lo contrario, o sea, las mineras institucionalmente contaron con el apoyo del Ejecutivo para abrir en el primer bloque, o sin bloque, seguir funcionando más bien. O sea, es una de las secciones y la minería no es un restaurante, la minería no es supermercado, no es farmacia, no es un tema de prioridad y necesidad para un confinamiento domiciliario, pero estaba abierta. Y hicieron casos... igual específicamente de Minera Panamá, todo el mundo sabe que ellos empezaron bueno, Petaqui y Agola empezaron sus proyectos sin el impacto de estudio ambiental, si no me equivoco, pero Minera Panamá también tuvo problemas legales y fue inconstitucional. En realidad, no sé si ahora mismo está en el proceso, ya se terminó, pero ellos no están manejando las cosas bien porque literalmente están haciendo lo que le da la gana con la tierra. No solamente eso, que cada vez que sale una comunidad a protestar, al rato tú ves que ya se silenció. Entonces los compraron, los amenazaron, ¿qué es lo que está pasando? O sea, el activismo ambiental de las comunidades indígenas es también algo que se tiene que reconocer, pero es también muy peligroso, porque como no tienen voz, no tienen medios que los respalden, entonces desaparecen o los caen a la boca, entonces ellos están luchando por nuestra tierra también. Ellos están luchando por el medio ambiente de todos los panameños. Entonces, yo pienso que eso es muy importante. No es que sea más importante lo que está pasando allá que Darién, sino que yo pienso que por lo menos en Darién se está mencionando y se está haciendo una regulación poco a poco con el nuevo Ministerio de Ambiente. Yo sí veo que está mejorando poco a poco, pero con la minera no. Yo veo que no se habla, yo veo que no se dice nada. Entonces eso a mí me preocupa hasta mucho más. Claro, es un tema preocupante. No hay que negar que hace unos años atrás sí hubo un fuerte movimiento de acción ciudadana y universitaria y del sector académico y también de los hermanos originarios para poner un stop al tema de las minerías, pero como siempre son temporales y vimos que se reactivaron, hicieron concesiones y increíblemente todo el mundo en su casa y las minerías siguen funcionando como si fuesen prioridad en este país. Entonces, muy importante, y creo que Roberto Lobo hizo una pregunta interesante. Hablan un poco de la economía verde. Mira, Costa Rica, que tiene mucho menos Producto Interno Bruto que nosotros, mucho menos productividad que nosotros, cuenta con una economía verde y turismo verde, o sea, ya un plan de Estado, o sea, un plan de Estado. Y realmente, por cada turista que nosotros traemos, ellos traen 2 o 3. Increíblemente han tenido una gran promoción de este tema y también han tenido un plan de Estado, no importa qué gobierno cambie cada 6 años o cada 4 años, creo que Costa Rica 6, cada 6 años, pero tiene un plan de Estado en la conservación del medio ambiente y cómo esa conservación puede generar ingresos tanto tributarios como a las distintas escalas y de las distintas clases económicas y sociales del país. Nos puedes hablar, porque es importante no solamente cuestionar, y es un rol fundamental cuestionar, pero nos puedes hablar de los beneficios económicos que puede traer que Panamá ponga la lupa en una agenda verde y una economía, y que su sector de turismo pueda ser también verde. ¿Se puede hablar de eso? Bueno,
Costa Rica está como 20 años adelantado a nosotros porque como ellos empezaron desde muy temprano a entender de que en realidad su tesoro era verde, porque no tenían, como tú dices, no es que no tengan No otra tienen cosa, pero canal. nosotros tenemos el canal. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos agarramos de que tenemos el canal, que somos el corazón de El puente del América, mundo, corazón del el puente de universo, América, exacto, todo esto que al final, una ok, servidumbre internacional. puede ser verdad, pero eso no quita que también nosotros tenemos un tesoro verde y me atrevería, sorry a mis amigos ticos, a decir, bueno, pues soy panameña, que hasta mejor, o sea, San Blas, o sea, el escudo de Veraguas, todas estas cosas que se pudieran en realidad hacer un turismo sostenible, porque empieza un turismo que tú vas y está todo desordenado. Claro, porque toman la foto del escudo o de los chiquitos chorros, pero realmente no es un turismo sostenible. Es de que la gente No, vaya y tiene que y ser, ensucie, ¿no? para que sea sostenible, tiene que ser algo con la que la comunidad pueda crecer, pero que a la misma vez entiendan de que tienen que cuidar, porque eso es lo que es sostenibilidad. Entonces, al final, yo pienso que hay algunos avances que están pasando aquí, como los paneles solares, pero también siguen siendo bastante altos cambiarse a paneles solares. Y en Costa Rica los incentivos están mucho, o sea, son mucho mejor hasta con los empaques. Uno de los problemas que nosotros tenemos aquí para que la ciudad se vuelva más sostenible es que si nos damos cuenta, hay muchos restaurantes que venden muchísimo foam y ellos no pueden comprar estos productos eco-friendly o biodegradables, porque cuando tú vas a ver el precio, cuesta como 50 centavos cada empaque. Entonces, eso es lo que cuesta una hojaldra, una tortilla, y eso es dinero que se lleva a la persona para su casa. Entonces, ¿cómo tú vas a poner a la persona a decirle, no, tú no puedes usar foam? Pero entonces tampoco estamos dando incentivos para que los aranceles, cuando vengan de otros países, bajen, o mejor aún, ¿por qué no empezamos a producir aquí con todas estas almidones de vegetales? Aquí hay hasta las hojas de plátano en India, usan las hojas Okay. de plátano y los vuelven con una especie como de prensa, platos, que son bellísimos. Yo tenía unos por ahí que lo puedo enseñar, pero bueno, en otra ocasión. Y Otra que estos ocasión. son platos, que esos son platos que los puedes desechar, los puedes reutilizar, pero son biodegradables. Entonces, ¿por qué no empezar como a dar estos incentivos a la población para que se alejen de todas estas cosas tan contaminantes? Y el problema es que no están viendo de frente que esto sí es un problema grave, y cuando vemos que viene el río lleno de basura, tú lo ves en los medios, pero realmente no ves a alguien tan preocupado y que, wow, esto está muy grave. O sea, es como que de la boca para afuera. O sea, hacer las acciones que se tienen que hacer. Vuelvo y repito, y esto no es en realidad culpa del ciudadano, esto viene porque la educación ambiental es algo que en realidad es como que, no, eso déjaselo a los ambientalistas. No, esto es algo de todos. Y Costa Rica sí ha invertido por muchos años educación ambiental, por años. O sea, allá saben hasta los niños, hasta crecer en hidropónicos. Yo me he quedado como con la boca abierta, o sea, literal. Claro. O sea, ahí pasa un problema y cierran los supermercados, y allá muchas personas tienen sus cosechas, o muchas personas por lo menos saben trabajar la tierra. Aquí cierra el supermercado y yo creo que hasta yo me atrevo a decir que yo me muero de hambre, porque en mi balcón nada más sale una menta y a veces se me muere, imagínate. O sea, En mi casa un culantro y... o sea, entonces poco a poco es entender que al final es que no es que puedes reactivar un plan verde sin antes hacer limpiar el terreno de mente, de crear conciencia de que esto es algo que se necesita. Porque mira cómo fue lo del programa de Basura Cero, que es un programa que, si en verdad ustedes quieren saber el programa, se pueden meter en la página del gobierno, y en verdad está muy bien redactado, pero el problema es que las personas no quieren separar los desechos, se les hace muy difícil llevar los materiales. O sea, no se ha puesto como que a disposición del todo el gobierno para que sea un incentivo, para que sea fácil
para el ciudadano realmente hacer un cambio eco-friendly. O sea, es muy difícil. Es como que, aunque tú quieras, hasta la persona más ambientalista la pasa mal aquí, precisamente porque han dejado de último. Hacia allá va dirigida mi pregunta, y creo que es la última pregunta que te voy a hacer. Ajá. Bueno, lo voy a hacer yo, y es un tema de autocrítica, porque por lo menos a mí me gusta bastante el tema de la crítica, la autocrítica, porque te permite mejorar. Hay gente que te dice que no permite que critiquen tus proyectos, pero yo soy una persona que entiende en los distintos enfoques, uno puede encontrar cómo mejorar y ser mejor. Es mentir, los seres humanos no somos perfectos, pero sí perfeccionistas, significa que podemos ser cada vez mejor. Algo que he visto en el tema ambiental es que hay como un tema generacional en los distintos activistas ambientales. Entonces, los activistas ambientales que han logrado grandes pasos, pero que son de la vieja escuela, se quedan en el tema de la investigación nada más, o del cuestionamiento a nivel mediático, o son felices con establecer días o semanas del medio ambiente, de una nueva escuela ambiental que quiere pasar al activismo ambiental, que quiere pasar a incidir en políticas públicas y que realmente no aspiran a ser autoridades en materia ambiental, sino que realmente generar incidencia, generar esa controversia, porque hay que decirlo, para que la gente entienda de que el tema ambiental tiene que estar dentro de la agenda del Estado. Y sobre eso tú tienes un proyecto que busca de que cambiar ese chip y esa cultura que nos ha dado y que es una tarea pendiente y generar educación y cultura ambiental. Se llama Ecological News. Entonces, ¿cómo ha sido para ti estos años complicados en la cual te ha tocado interactuar con distintos activistas ambientales? Y claro, cada enfoque hay que recordar lo positivo, pero dentro de las asignaturas pendientes está en que tenemos que dejar de esas reuniones de salas, esas reuniones de hoteles, en oficinas refrigeradas, para hablar de medio ambiente, y realmente tenemos que ir a las comunidades, tenemos que hacer incidencia, tenemos que buscar otros aliados estratégicos para las luchas, si no, poco a poco va a ser una batalla perdida. Entonces, ¿cómo ha sido esa experiencia para ti? Y háblanos un poco de tu proyecto de Ecological News. Gracias por el apoyo, por mencionar Ecologica News. Yo estoy muy emocionada porque precisamente como tú dices, yo soy como la nueva ola o la nueva generación. No, mentira, viene una de mucho más jóvenes subiendo, pero tenemos una energía muy diferente, somos arrebatados, o sea, literalmente la juventud, pues. Entonces, los activistas o los ambientalistas de la otra generación, obviamente que vienen luchando batallas fuertísimas, que tienen ONG de hace muchos años, ya ellos tienen que hacer el relevo porque están cansados también. Ellos han vivido lo que estamos viviendo nosotros, de que el gobierno mira hacia un lado, de que pasa un delito ambiental y nadie hace nada. Hay algunas veces que siendo muy sincera, uno quiere tirar la toalla y decir es que ay, ya, y ya se acabó todo, pero después te das cuenta que esto es mucho más allá, esto no es un trabajo, esto es una pasión que se vuelve tu trabajo, se vuelve tu vida, se vuelve tu todo, porque yo hasta evangelizo a la muchacha de la tienda de la esquina que ya ni me quiere ver porque le digo que el plástico es malo. O sea, esto se tornó como parte de mi vida. Entonces, así como yo, hay muchos jóvenes que se sienten un poco incómodos, que a veces no pueden tener como estos espacios en los medios y en los lugares importantes, en las mesas de trabajo, porque evidentemente hay personas que tienen mucha más experiencia y que obviamente son profesionales y tienen mucha más experiencia y tienen un recorrido, pero eso no significa que los jóvenes no tengamos que abrir ese hueco forzado y entrar ahí. O sea, literalmente tú tienes que buscar tu espacio y tú tienes que alzar tu voz. Así que antes de Ecológica, estamos haciendo una alianza, muchos jóvenes ambientalistas, Jóvenes por Panamá, actually se llama Alianza de Jóvenes Ambientalistas por Panamá, que esto va a ser otro de los proyectos, aparte de Ecológica, porque nosotros queremos estar en las mesas de trabajo de las reformas, de todas las reformas, porque las personas piensan que, ay, pero en las electorales y las reformas constitucionales. Exacto, en las reformas electorales usted que tiene así, pero obviamente, y la papelería que se usa en el tiempo de la política fuerte cada 4 años, las la papeleta de materia electoral,
O Gasto sea, millonario. todos tiene un espacio para proteger el medio ambiente y sobre todo estar en lo que son las reformas de educación, que eso es lo que a mí más me brillan los ojos, porque yo creo que ahí sí tenemos que ir al Claro. 100%. Entonces lo que estamos haciendo es que literalmente cualquier joven tenemos hasta un límite de 35 precisamente porque nosotros no queremos que se perpetúe una persona que lleve la batuta para siempre. Yo, ya a los 35 años tú vas para adelante y ya eres de otra generación. Entonces, para que siempre sea una alianza de jóvenes, porque ya un momento donde ya tú vives tu energética vida de joven y ya tú quieres chilear, como decimos aquí, entonces no vas a tener la misma energía que cuando tenías 18 o 23 o 28. Entonces, eso es uno de los proyectos y Ecológica nace porque yo me empecé a percatar que en las noticias siempre había noticias medioambientales, pero eran muy guabinosas, como que no querían, no querían tocar del todo a los ministerios, se tiraban la bola de un lado al otro, hacían preguntas como al aire, como para que tú O sea, ellos anunciaban el tema del el problema ambiental, pero quedaba en un enunciado, ¿no? Y claro, no bueno, y eso realmente no y aterrizaba en quién eran los responsables o la forma de cambiar ese problema ambiental. lo que pasa es que los responsables son tantos que en realidad, aunque los medios los dijeran, no, yo creo que no caben. O sea, literalmente no solamente son los ministerios, también en esa parte es la ciudadanía que a veces es fresca. O sea, o sea eso en realidad no es buscar un culpable, en realidad es ver cuál es el problema y atacar el problema en colectivo. No puede ser jamás una lucha individualista, porque es que el medio ambiente no es mi casa solamente, mi casa, la casa tuya, la casa del perro, la casa de hasta la garrapata y el organismo que Es que el medio nosotros ambiente estamos es el viendo. techo común de la humanidad, ¿no? Así El es. techo común de la humanidad. Y Ecológica va a tener un segmento de noticias nacionales e internacionales con el humor negro que, bueno, yo heredé de mi padre, para que no sea aburrido, porque a veces la gente piensa es que, ay, no, eso es aburrido, yo no quiero hablar de árboles, ejemplo. Vamos a hablar con profesionales que se han dedicado toda su vida a la conservación del medio ambiente. Vamos a hablar con los diputados de la Comisión de Ambiente que están haciendo, que están proponiendo leyes, que están modificando leyes, porque también hay muchas leyes en Panamá que están bien y en realidad lo que pasa es que no se está fiscalizando. No se está Claro. fiscalizando porque cada vez que pasamos de un quinquenio al otro, entonces ya lo que hizo el otro la otra vez, yo no lo quiero hacer por ego, porque yo pienso, a veces yo pienso que es eso. Entonces, y también, por último, tenemos que yo creo que va a ser el más divertido, o tenemos un segmento dentro de Ecológica que se llama Tips para no extinguirnos tan rápido, porque en realidad yo soy de las que pienso que al final nosotros tenemos que hacer un cambio muy drástico para en realidad no extinguirnos, entonces va a ser como un humor ahí negro de consejos para que podamos buscar una vida más sostenible y más eco-friendly. Entonces, estoy súper emocionada porque yo siento que esto como que es como algo que me apasiona mucho. Yo quiero que todo el mundo sienta esta pasión y que se indigne cuando matan a un animal o se indigne cuando se está quemando algo. Esa indignación, esa pasión, yo sé que más personas la quieren sentir, pero no saben por dónde empezar. Entonces yo quiero ser esa gente de cambio para que sepan que los activistas ambientales no solamente somos los que tenemos tiempo en esto, puede ser tú, porque yo te he invitado, puede ser la vecina que tal vez Sí. todavía sigue usando plástico, pero puedes ayudarla a cambiar ese chip. Así que eso es lo que a mí me emociona muchísimo de este nuevo proyecto. Y bueno, si Dios quiere, entonces los primeros episodios van a estar saliendo en julio. Así que espérenlo. Ok, @ecological news, ¿cierto? Se llama Eco de Eco, Lógica de Lógica, Ecológica, ahí está rayita abajo, abajo news. News. Exacto. Así Es que que ya yo saben quería para que ponerlo puedan pegado. seguirnos. Yo lo quería poner pegado, pero tú sabes que en Instagram siempre el username que tú quieres nunca está disponible. Entonces yo dije, bueno, no importa, lo voy a poner así. Pero vamos a tener también el canal de YouTube. Y bueno, el camarógrafo que me va a ayudar, en realidad lo conocí, se llama Néstor, lo conocí en las manifestaciones,
tragando gas, como que daba miedo, entonces fue como que un momento donde decimos que hey, vamos a hacer este proyecto y vamos a llevar a la luz todo lo que está pasando, entonces va a ser bien cool. Es eco de separado de lógica, así que... Ok, vamos a hacer la corrección. Y Eco. bueno, definitivamente yo creo que el fin de esto es que en realidad todos entendamos que si ¿Así? no hacemos algo, en verdad estamos mal. Y la justicia social, recuérdense que es la justicia medioambiental. O sea, nosotros no podemos luchar por todas estas luchas, que es un millón de luchas, pero después se nos olvida que hay personas que están viviendo la basura, que hay personas que no tienen agua potable, Entonces, todas estas cosas son luchas sociales que están linkeadas al medio ambiente. Entonces, no separemos estas luchas, entendamos que no podemos dividir, es que yo voy a luchar por esto, pero yo no creo que es tan importante luchar por esto acá. No. O sea, tú puedes tener tu bandera, que la mía obviamente es la medioambiental, porque yo no me voy a meter, por ejemplo, yo apoyo la lucha de los derechos LGBT, porque pienso que todo el mundo somos iguales, pero esa no es mi bandera, pero yo los apoyo. Entonces, es entender que tú apoyes a todos, pero escojas un carril y seas parte de la lucha, seas parte de la diferencia. Y yo adiciono algo. A veces, lamentablemente, tenemos una causa y la reivindicamos, pero menospreciamos el resto de los derechos. Entonces, hay personas que pelean por derechos civiles y dejan a un lado los derechos sociales. Y hay aquellos que peleamos por derechos sociales, por lo menos el tema mío es juventud y educación, el tuyo es ambiental, hay otro que es transparencia y corrupción, institucionalidad, y dejan a un lado los derechos civiles. Y todos están complementados. Es por eso que están conectados todos. Aquellos que pelean derechos igualitarios, y lo respeto y lo defiendo, pero cuando yo me escucho hablar de menospreciar a alguien, o hablar de que lo de Curundú hay que tirarle bomba, o o los ambientalistas, ¿qué les pasa? Yo creo que, hey, entonces no hay derecho que está por atrás. Es un proceso de entender que juzgar, y esto lo digo desde una posición de una persona. Y creo que uno de los mayores errores millennials, hoy por hoy, de la lucha millennial, que menospreciamos el resto de las luchas pensando que la de uno y que la de nuestro derecho es la más importante, cuando todas están complementadas entre sí. Entonces, yo te digo algo, y no todo el mundo nace, o acuérdense que uno va aprendiendo. Yo me acuerdo que hace unos años atrás, yo creo que todos en algún momento hemos estado en un lugar donde podemos juzgar porque no entendemos, no nos ponemos en la posición de la otra persona, no estudiamos. Los prejuicios son inherentes al ser humano a veces. El prejuicio es lo que nos divide. Entonces, cuando yo entendí esto, a mí se me abrieron muchas puertas, no solamente mucha mi cabeza, y empecé a entender de que, como tú me enseñaste, todas las luchas son válidas, a no criticar las de los demás. Y no significa que a veces yo no dije, ay, no, a mí no me parece eso, pero sabes que me lo quedo callado y apoyo. Es decir, que tal vez yo no estoy tan de acuerdo, pero ¿quién soy yo para decir que lo tuyo no es bien? Entonces, yo pienso que eso es algo que la juventud sobre todo, y ahora que nos toca luchar por nuestro país, porque esto es algo que yo sé que todos los que nos están escuchando, a pesar que pueden ser PRD o no PRD, lo que a mí no me importa, todos tenemos que amarrarnos los cordones y decirles que, ok, es nuestro momento de luchar por nuestro país, de hacer estos cambios, de involucrarnos más. Entonces yo pienso que dejando los prejuicios y dejando juzgando a un lado, es la manera que vamos a encontrar el común denominador. Sí, en verdad para nosotros ha sido de mucha conmoción entrevistar, y de mucha emoción entrevistar a Serena. En el plano personal es una amiga incondicional, ella sabe que cuenta con mi apoyo. Claro, ustedes han notado la diferencia de personalidades, tal vez yo más formal y científico, ella un poquito más directa, entretenida, y eso nos complementa, ¿no? Entonces, le quiero realmente agradecer a Serena el tiempo dispensado, a cada una de las personas que han estado en la audiencia, escuchándonos pacientemente, y en verdad me comprometo a que este no va a ser la única vez que en la plataforma de contacto se va a abordar el tema del medio ambiente. El medio ambiente es importante ponerlo en la agenda del Estado, y para hacerlo tenemos que generar conciencia e incidencia ambiental, y estos espacios como Contacto, que es un medio alternativo, aspira. Tal vez los medios tradicionales nunca verás abordar estos temas, pero para eso se creó esta plataforma, que aspiramos que cada uno de ustedes la apoye,
la compartan, le digan a sus amigos, sus familiares, de que realmente el contacto se mantiene. Así que me quedan nada más 30 segundos, así que muchas gracias por Gracias a sintonizarnos. todos los que nos vieron. Gracias, Así amigos. que, cómo no, nos vemos en la próxima entrevista y también una Así entrevista de medio ambiente. Así que muchas gracias, Un Serena. abrazo a todos. Un abrazo a todos y nos vemos en la próxima, ¿eh? Chao.